Mi nombre es Adrián Martínez, soy director de la Ruta del Clima. Es un placer poder estar acá con ustedes. Hoy en este evento del Círculo de Paz y Clima vamos a estar conversando con diferentes perspectivas y actores de la sociedad civil. Tenemos la visita de colegas de Puerto Rico, el compañero Edil, y pues creo que para presentarlos primero a los panelistas, nos acompañan acá Edil Sepúlveda de Puerto Rican, se me olvidó el nombre. Puerto Rican Alliance. Alliance, sí. Edil es un colega con el que hemos venido trabajando por ya algún tiempo sobre el tema de clima y derechos humanos y pues también el tema de descolonización. Cada panelista le voy a pedir que se presente y muestre un poquito de su trabajo. También nos acompaña Carlos Aguilar de Oxfam. Con Carlos también tenemos un largo trecho de trabajo comunitario en Centroamérica con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base. Nos acompaña Mariana Porras de Coecoseiba y también creo que es la presidenta ahora de la FECOM. Felicidades. Y pues también que tienen una larga data de lo que es la lucha por la defensa del territorio, por la organización comunitaria, y pues es un siempre honor poder estar con Mariana en un panel. Y nos acompaña nuestra querida colega Raquel Zagot de Fundación Orgánica, que es una activista también trabajando con comunidades de juventudes, y pues que estamos muy contentos de que también pueda compartir su opinión. Tal vez para profundizar un poco en el tema y también agradecer a la campaña 10%, que es una campaña de desmilitarización que busca la reducción en un 10% de los presupuestos militares a nivel mundial, y a la Fundación Rosa Luxemburgo pues por su apoyo y también por el refrigerio que podemos disfrutar ahora después del evento. Nos ha llevado entre todos y todas acá como organizaciones y como personas a cuestionarnos la relación que siempre se ha sabido entre el militarismo y los combustibles fósiles. Creo que Rosa Luxemburgo en su libro de Acumulación de Capital tiene un lindo capítulo sobre militarismo y cómo la necesidad de expandir la economía y la necesidad de desplazar recursos de las personas trabajadoras hacia el lucro por medio de la acción militar es una parte inherente del sistema económico capitalista, y creo que no hay una expresión más honesta que lo que está haciendo Trump en la búsqueda de combustibles fósiles a punta de bayoneta en Venezuela para mantener su modelo económico y tratar de resistirse pues a todos los esfuerzos que hemos venido haciendo estos 30 años de descarbonizar la economía, de proteger nuestros territorios. Eso es una amenaza no solo para Venezuela, no solo para la soberanía y independencia y democracia de Latinoamérica, sino para la lucha contra el cambio climático. El tratar de imponer un modelo económico basado en la explotación de combustibles fósiles, a pesar de las implicaciones que tiene eso para nuestro bienestar, a pesar de lo que dice las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional de Justicia, y a pesar de todo el esfuerzo consensuado, tal vez no eficaz o eficiente, de la comunidad internacional por medio de la Convención Marco sobre Cambio Climático, es un crimen contra la humanidad, es un crimen contra la naturaleza, y es algo que tenemos que evaluar en nuestros escenarios políticos, electorales, al menos en nuestro país y en muchos de Latinoamérica se están dando esos procesos. Y finalmente creo que como organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que tienen un interés en los derechos humanos y en el cambio climático y en el ambiente, es muy importante posicionarnos sobre este tema. No solo está en amenaza un país, sino todo un modelo de protección y de co-creación de una economía que nos dé la oportunidad de sobrevivir como sociedad y sobrevivir con dignidad, y se nos posiciona también como región
como un commodity, como un punto de acceso a recursos, no como un pueblo, no como un país, no como seres humanos, sino simplemente como un elemento, un capital para un modelo económico. Y todos sabemos que siempre se habla del capital natural, del capital humano, pero ahora creo que es más evidente lo que eso implica, que ya no importa lo que pensamos, lo que sentimos o la dignidad que tengamos o los derechos que reclamemos, simplemente somos sujetos que estorban para el acceso a los recursos. Y eso es algo que debemos resistirnos y generar nuevas narrativas. Para iniciar este diálogo, el compañero Carlos Aguilar de Oxfam nos va a estar hablando sobre la militarización encubierta, la seguridad fronteriza y los extractivismos desde una perspectiva regional, abordando pues un poco la historia de Centroamérica. Digamos, no es la primera vez que los Estados Unidos invade un país, Panamá lo vivió, no es la primera vez que hay una competición por recursos donde se utiliza la violencia para accederlos. La historia centroamericana del siglo pasado, que muchos todavía lo vivimos o nuestros papás lo vivieron, es testimonio de historias atroces y destrucción económica y social y ambiental de lo que puede significar eso en un territorio. Adelante, Carlos. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes a todos y todas. Y un placer estar compartiendo el panel con las compañeras y con ustedes también. También tengo que recordar que yo soy parte de Sedarena, el Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales acá en Costa Rica, y me es un grato placer que me invitaran a conversar en este evento. Bueno, hablando desde la región centroamericana, y como ustedes bien saben y conocen por la historia de todos los países vecinos, fundamentalmente Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, que vivieron una etapa de conflicto armado y de guerra, sobre todo contra las poblaciones, contra las comunidades, durante un larguísimo periodo del siglo XX. Creo que es importante, y sobre todo dándonos o situándonos en un espacio que quiere denominarse como un círculo de paz, recordar en este contexto que paz es muchísimo más que una ausencia de conflicto armado. Y esto yo recuerdo que lo discutíamos mucho en la región centroamericana, porque cuando se instauraron los procesos de democratización en la década de los 90, se generó toda esta confusión en torno a que los procesos para desarrollar o para fortalecer democracias formales y torneos electorales consolidaba procesos democráticos en la región centroamericana sin que se saldaran los problemas económicos y los problemas sociales que habían conducido a los conflictos armados y finalmente a los movimientos de insurgencia que se vivieron en toda la región centroamericana. Y en aquel momento pues habíamos varias personas que trabajábamos en torno a esa discusión y insistíamos mucho en que las condiciones que habían producido los conflictos armados y la situación de guerra que se vivió en Centroamérica y que se intensificó durante la década de los 70 y 80, se mantenía después de los procesos de paz, lo que se denominó los procesos de paz y el proceso de democratización en la región. Los focos conflictivos se habían desplazado y de alguna manera las formas en que se intentaban resolver buena parte de esos conflictos estaban intentando ser canalizadas por las vías institucionales, de lo que implican los procesos de democracia formal. Pero ya hoy ha pasado mucha agua bajo ese puente y ya hoy sabemos lo que eso ha significado, y que finalmente las poblaciones, y en esto quiero colocar un énfasis importante por el tema que nos convoca acá, que es que tanto a nivel comunitario como a nivel de la naturaleza es donde se ha pagado la cuenta
de esos procesos fallidos de institucionalización democrática o de procesos de pacificación que se han quedado, digamos, en el ámbito más formal y que no han logrado consolidar una cultura efectiva de paz y mucho menos una institucionalidad o una ciudadanía con capacidad de demandar procesos de pacificación o procesos de democratización efectivos, que impliquen participación, que impliquen defensa de los derechos, y por eso no nos extraña o no debe extrañarnos que en este momento buena parte de los problemas que estamos viviendo estén relacionados con lo que yo denominaría una reconfiguración de al menos dos aspectos que creo que nos tienen que interesar en un espacio de diálogo como este. El primero de ellos es una reconfiguración de la región centroamericana en torno a todo lo que tiene que ver con la parte económica y productiva. Sí, la Centroamérica que nosotros conocimos durante buena parte de la década de los 80, 90, finales del siglo XX, no es más la Centroamérica que tenemos hoy con nosotros. Arrastramos varios de los problemas estructurales, repito eso, no es que se hayan solucionado esos aspectos, varios de los problemas estructurales que padecimos en el siglo XX los arrastramos, pero ha habido evidentemente una reconfiguración económica y productiva que supone una expansión de economías exportadoras de materias y economías basadas en la extracción de recursos y básicamente en la dependencia de los combustibles fósiles que ya mencionaba Adrián anteriormente, y en la importancia que esta región tiene tanto desde un punto de vista geopolítico, por la proximidad al canal de Panamá, y también en términos de recursos y biodiversidad, por ser una región biodiversa y de relevancia en torno tanto a recursos, lo que denominamos como recursos naturales, bienes comunes, que yo prefiero llamar, pero también recursos genéticos, que son muy importantes en el marco de, digamos, de la comprensión de estas nuevas economías, por decirlo así. Y lo otro es una reconfiguración política donde los grupos asociados al poder militar en Centroamérica también se han convertido en agentes económicos y se han convertido o se han reconvertido en agentes que buscan de una u otra manera nuevos nichos de acción dentro de los aparatos estatales, pero también en relación con el crimen organizado, que ese es el otro aspecto que me parece muy importante de señalar y muy importante que tengamos en cuenta en la conversación que tengamos en esta conversación. Y asociado obviamente con toda esa reconfiguración del poder político, pues la emergencia de los nuevos autoritarismos, voy a llamarle nuevos, pero la verdad es que en América Central, la historia política de América Central es una larguísima historia en términos de autoritarismo político, de las, digamos, más diversas características que se puedan discutir, desde las dictaduras más tradicionales del siglo XX hasta estas formas que conocemos actualmente, en donde hay una convivencia entre las prácticas institucionales pseudo-democratizantes con las que hemos venido, digamos, arrastrando de ese periodo, y un presidencialismo extremo que, como ustedes saben, alcanza probablemente las formas más penosas y más difíciles en países como Nicaragua y El Salvador en este momento, ¿no? Con diversas características, pero en todo caso basados en formas autoritarias, con altísimos grados de represión a la población civil o a las diversas formas de organización de la sociedad civil, con una altísima concentración de poder y diversas formas de relación
ya sea formales o no formales, o por lo menos a través de políticas securitarias, digamos, justificadas como parte del combate al narcotráfico o a los grupos organizados, como pueden ser las pandillas, en el caso de algunos de los países centroamericanos. Pero finalmente, en todos los casos, deriva en esos aspectos de seguridad que están relacionados, como lo decía antes, con una violación sistemática de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Como lo que nos convoca acá en esta mesa es el tema justamente de clima y de paz, quiero poner el énfasis en la importancia de que leamos ese contexto y esta problemática no solo desde la perspectiva de violación de los derechos humanos, sino que incorporemos todo lo que implica el debate sobre los derechos de la naturaleza en el marco de lo que se está discutiendo actualmente a nivel latinoamericano y a nivel internacional, ¿no? Y sobre todo a partir de lo que decía ahora también Adrián, cuando nos recordaba la resolución de la Corte Interamericana y la resolución de la Corte Internacional sobre el tema de la responsabilidad de los estados en materia de clima y derechos humanos. Evidentemente esto refuerza la violación sistemática que estamos viendo en nombre de el combate al narcotráfico, en nombre del combate a las pandillas, en nombre de un paradigma o de un esquema securitario que tiene también como uno de sus grandes elementos o de sus elementos más importantes todo lo que tiene que ver con la problematización transfronteriza que se vive en nuestros países por el tema migratorio, que es otro de los temas. Y ya con esto voy cerrando, estoy en el tiempo. Sí, pensé que había terminado. Parecía que había terminado, ¿verdad? Sí. Fue una pausa muy larga. Es una pausa. Bueno, lo que quería decir es que el tema migratorio me parece que es un tema que también tenemos que tomar en consideración porque está en el marco de esta violación sistemática de derechos, se está utilizando permanentemente como una excusa de los esquemas securitarios que se están implementando en la región y que en función de esto se ha venido como fortaleciendo toda la presencia armada, toda la presencia de digamos, todo el despliegue de militarización, de policiamiento y de persecución de poblaciones muy específicas y de comunidades muy específicas. Y no debemos olvidar que una buena parte de esa migración en el contexto centroamericano, en el contexto del Caribe, se debe en buena parte al impacto que los fenómenos climáticos atmosféricos están teniendo sobre la población, sobre la destrucción de los medios de vida, sobre las opciones para las poblaciones, que cada vez son menos y que terminan reforzando, como les decía antes, estos esquemas represivos en los que nos encontramos actualmente. Bueno, un panorama más o menos general, intenté dar algunas pautas como para que conversemos en esta tarde y obviamente no acaparar la palabra en esta primera oportunidad. Muchas gracias. También recordarles que tenemos un espacio como de media hora para tener intercambios con ustedes y que puedan también participar. Dos comentarios para reaccionar de lo que Carlos nos menciona y he estado mucho leyendo Rosa Luxemburgo y una de las reflexiones de ese libro de ella es que hay dos cosas en común que tiene el narcotráfico con la explotación petrolera en Venezuela. Las dos venden un commodity para el norte global, sea drogas o petróleo, y las dos dependen de mucha militarización, de equipo armado, tanto para mantener el régimen en Venezuela y proteger el petróleo, como para vender las drogas. Entonces es un tema para mí estructural, económico, este tipo de violencia. Sí, es muy importante a veces revisitar esos clásicos. El otro comentario, que cuando yo era adolescente y estudiaba la secundaria en Canadá, uno de los primeros golpes intelectuales que tuve fue llegar a la clase y ver un afiche sobre la doctrina Monroe. Y eso me bajó un poco la autoestima, digamos.
Yo nunca me imaginé que donde yo venía era el patio trasero de alguien y que le pertenecía a alguien más que a la gente que vivía en mi país. Y yo creo que en eso la historia de colonización de Puerto Rico, la injerencia en la soberanía de las personas de Puerto Rico, el desarrollo del ejercicio militar que se ha hecho históricamente en esa isla, a pesar de los daños sociales y ambientales, nos deja una lección que, como la centroamericana, es muy importante retomarla, y en especial en este contexto de la intervención en Venezuela, una intervención por petróleo, a confesión de parte, relevo prueba, dicen mis colegas en la facultad, y creo que en eso nuestro colega Edil Sepulva de Puerto Rican Alliance nos puede comentar un poco cuál ha sido la experiencia de Puerto Rico y cómo eso, teniendo en cuenta que desde ahí salieron muchos de los ataques militares y que actualmente se encuentra otra vez militarizada la isla, cómo podemos abordar esto desde una visión desde el Gran Caribe, no solo una visión de Venezuela o Centroamérica, sino desde nuestra región, que realmente es el Caribe. Hola, muchas gracias Adrián, muchas gracias a la Ruta del Clima, a Angélica y a todos ustedes que están aquí. Yo quisiera venir aquí a hablarles de Bad Bunny, que me imagino que creo que estuvo recientemente aquí. Pude verlo también en Puerto Rico. De hecho, el álbum nuevo tiene una canción sobre Hawái, que es que no quiero que le pase a Puerto Rico lo que le pasa a Hawái, que es una canción contra el colonialismo. Así que yo vengo a hablarle del colonialismo que está sucediendo, que ha sucedido y que está sucediendo en Puerto Rico. Les voy a hablar un poquito, ya que llegué hace unas cuantas horas de Puerto Rico. Acá llegué anoche tarde aquí a San José. Así que les quiero dar un poquito de trasfondo del trabajo que hago y del trabajo que ha hecho nuestra organización, y luego hablar brevemente del trasfondo colonial de Puerto Rico, pero de qué está sucediendo ahora mismo, y utilizar un ejemplo de caso de una isla que es parte de Puerto Rico, que sufrió el bombardeo de la Marina de los Estados Unidos, la marina más poderosa que hay en el mundo, por 60 años, y cómo logramos sacar a la Marina, y luego de 20 años que ya se ha venido a Puerto Rico, ahora de la noche a la mañana acaban de regresar a Puerto Rico, y nosotros estamos como hace unos meses, esto tal vez comienza en agosto, septiembre del pasado año, hace tal vez 5 o 6 meses, yo regresé después de estar en Estados Unidos viviendo más de 10 años, regresé hace como un año a Puerto Rico a vivir, y a mí me chocó grandemente ver toda esta militarización que hay en Puerto Rico. Y yo le hablaba a los grupos ambientales y comunitarios que hay en Puerto Rico, mira, ¿qué nosotros vamos a hacer respecto de esto? Hay una frase en Puerto Rico que dice, nos cogieron con los calzones abajo. Y es básicamente, nadie estaba preparado para esto, y lo que yo he visto es que como organizaciones ambientales, comunitarias, cívicas, no tenemos una respuesta ahora mismo, porque todo ha pasado de momento. Yo creo que por mucho tiempo, yo mismo personalmente pensaba, la base política de Donald Trump en los Estados Unidos es de cierta manera antiintervencionista, la base de él. Y yo creo que mucha gente no pensaba que tal vez iba a haber una vuelta a esta doctrina Monroe. Así que estamos como que, ¿qué está sucediendo aquí? No hemos sabido reaccionar, claramente estamos ante un ente muy poderoso. Así que el hecho de tener este tipo de conversación tan temprano como 1 o 2 semanas de lo que sucedió en Venezuela, creo que de por sí es algo importante y revolucionario. Y yo, ¿verdad? Al final, porque una conversación entre todos, el haber venido de Puerto Rico para acá, tengo varios como ask, ¿verdad? Que quisiera, ¿verdad? Como action items que pasen, próximos pasos, y uno de ellos es escuchar de todos ustedes y de los panelistas qué experiencias han tenido y qué podemos hacer en conjunto como caribeños para enfrentar esta nueva doctrina Monroe, que le llaman doctrina Donroe, Donald Trump Donroe, en el Caribe. Pero
un poquito brevemente, soy puertorriqueño, nacido y criado en Puerto Rico, geólogo, abogado. Desde que estaba en la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico me envolví en las causas ambientales. Hemos luchado contra la construcción de gasoductos en Puerto Rico, la construcción en las zonas costeras, que es un gran problema en Puerto Rico, como entiendo lo es en Costa Rica. Tuve la oportunidad de hacer un programa por varios meses aquí en la Escuela de Derecho de la UCR en el 2010, hace 15 años, 16, que no venía para acá, para San José, Costa Rica. Y por los últimos 10, 12 años he estado basado en Washington, D.C. Las ironías de ser una colonia y yo quiero la independencia para Puerto Rico es que por los últimos 10, 12 años yo he trabajado para el gobierno federal de los Estados Unidos, implantando su política pública en cuanto a las ciencias climáticas. He trabajado en la Agencia Espacial por 12 años, primero en uno de los centros de NASA afuera de Washington, D.C., y en los últimos años era gerente de programa del programa de resiliencia climática y del programa de equidad y justicia ambiental de la NASA, que sí, teníamos unos programas de resiliencia climática. Cuando llega la nueva administración de Trump, cortaron, hace un año exactamente, cortan esos programas. A la misma vez he tenido varias organizaciones. Antes de Puerto Rican Alliance hay una organización que se llama Boricua Unidos en la Diáspora, BOTPR, y al igual que el trabajo que hace de Puerto Rican Alliance, es un trabajo de educación, abogacía, o lo que le llamamos advocacy, ya que estamos en Washington, D.C., que es el centro de poder, ahí está el Congreso de los Estados Unidos, pues abogacía en el Congreso de los Estados Unidos y acciones directas en cuanto a temas de justicia ambiental, justicia climática y el tema principal para mí y para muchos puertorriqueños, el tema de la descolonización, y en eso es que hemos estado trabajando y tenemos unas cuestiones concretas que podemos hablar más allá. Pero yo les venía a hablar del colonialismo en Puerto Rico, bien breve. Para los que no saben, aquí mucha gente sabe un poco de la historia colonial de Puerto Rico, de cuándo fue que Estados Unidos nos colonizó. ¿No saben qué año? Al final de la Guerra Hispanoamericana, 1898. La Guerra Hispanoamericana entre España y Estados Unidos. España está perdiendo, Estados Unidos nos invade en 1898, después llega el Tratado de París y llegan a un acuerdo donde España le cede Puerto Rico a los Estados Unidos. Tenemos un gobierno militar por unos 2 años, así que fuimos también invadidos, ocupados, hemos sido ocupados y colonizados por 127 años, porque nadie nos preguntó. En el 1917 nos dan la ciudadanía estadounidense. 1917, ¿verdad?, que está sucediendo la Primera Guerra Mundial, básicamente ciudadanía para hacer carne de cañón, porque es una ciudadanía de segunda. Los puertorriqueños en Puerto Rico, esto es lo más curioso de todo. Yo estoy viviendo entre Virginia y Puerto Rico. Si estoy en Virginia, puedo votar por el presidente o por representante en el Congreso. Si me mudo a Puerto Rico, que lo puedo hacer sin ningún problema, ya que tenemos pasaporte estadounidense. En Puerto Rico yo no puedo votar por el presidente de Estados Unidos, no tenemos representación en el Congreso, así que de cierta manera es una ciudadanía de segunda clase, no que yo la quiera, pero eso es lo que hay. Por las próximas décadas en Puerto Rico lo que hubo fue una persecución contra el movimiento nacionalista independentista. En el 52 se aprueba una constitución, hay una revolución en el 50 de la cual no se habla ni tan siquiera en Puerto Rico. En el 54 hubo un ataque en el Congreso de parte de los nacionalistas puertorriqueños. Pasan décadas de la Guerra Fría donde utilizan a Puerto Rico como un centro con muchas bases militares, que eso es el caso que le voy a presentar. Y llega a 1999 y entonces le iba a pedir a Angélica si podía, ¿verdad?, para no estar hablando todo el tiempo, vamos a ponerle un video de lo que es ese mismo, un poquito viejito, sí, es de la Universidad de Puerto Rico, pero de lo que fue la utilización de una isla a las afueras de Puerto Rico por más de 60 años por parte de la Marina de Guerra de Estados Unidos. 15,000 U.S. troops swarm ashore on the Yankees Island, Puerto Rico, as the Army, Navy, and Air Force stage their biggest combined maneuver since the war. Operation Tracks, a rugged test of men and machines. Defending the island are upwards of 5,000 U.S. soldiers and
divers who've thrown up every conceivable obstacle against the beachhead assault, except the simulated dropping of atomic bombs. Among the observers of the mammoth effort are Defense Secretary Johnson, Navy Chief Admiral Sherman, and famed Army Commander General Mark Clark. Now 850 paratroopers of the 82nd Airborne Division strike from the air. Though to some strategists obsolete in light of the H-bomb, Operation Fortrex proves a worthwhile experiment. An invaluable lesson in technique and teamwork for the unified armed services. Eso fue en el 1950, de hecho, ya acabada la Segunda Guerra Mundial y en plena comienzo de la Guerra Fría. Si quiere, Angélica, porque no hay mucho tiempo, solo pon la foto y le voy a hablar, sí, para 1 o 2 minutos más. 15 minutos. Pero, bueno, sí, puedes poner el otro video, el primer minuto y medio del otro video, para que vean entonces qué lo que pensaban las personas en Puerto Rico. Esto es tal vez en el momento en que todavía la Marina, finales de los 90, de 1990, niños viequenses. En Santa María han caído bombas, en Monte Carmelo han caído bombas también. Ahí en la Bahía Fosforescente, que no están en el área de tiro, una vez tiraron 3 bombas, están los rotos. Pero aquí cerquita hay una laguna también, al lado, tiraron 3 bombas. Donde hay maniobra, las casas siempre están temblando, todas las casas aquí en Vieques están quebradas. Siempre le caen las cosas. Y uno no puede dormir bien. Lo único que oye son las bombas cayendo. Que vayan ya, sí. ¿Por qué están aquí? Ellos me destinan a Vieques. Para allá para Nueva York o para allá donde viven. Sobre los 90, ¿verdad? Last April, there was a tragic accident at the Navy range in Vieques. I deeply regret the loss of the family of David Sanz and the suffering of others injured on that day. ¿Lo puedes parar ahí? Sí, y puedes poner la foto. ¿Por qué presento este caso? La Marina de Guerra de Estados Unidos estuvo en esa isla por 60 años, desde el 1941 hasta el 2001. Y cuando uno busca, uno tiene que rebuscar. Hay muchos documentales, de hecho los que quieran, tengo varios documentales aquí que son como de 1 hora, no los podemos enseñar. Pero por muchos años los residentes en Vieques estuvieron protestando. Yo estaba viendo en estos días unos documentales para refrescarme la mente de cómo al principio los militares se metían en la casa de la gente y se enfrentaban con los residentes. Pero eso mucha gente, inclusive en Puerto Rico, no lo sabe, porque es algo bien localizado. Esto es una isla al este de Puerto Rico. La Marina tomó 3/4 partes de la isla. La parte oeste guardaban las bombas, en la parte este utilizaban maniobras de aire a tierra, de mar a tierra y amphibious landing, ¿verdad? Con bala viva. Y la población de la isla, tal vez 20.000, 30.000 personas en medio de allí. Y no fue hasta el 1999, siempre hay un trigger, que una de esas bombas cae en la caseta de un guardia, que era un civil viequense, que trabajaba, ¿verdad? Como mucha gente humilde trabaja para la Marina de ahí de Estados Unidos. Él muere. Y eso causa, yo diría que es como el ejemplo que uno está buscando hoy en día, cómo tú te puedes enfrentar a un ente tan poderoso. Y hubo todo un proceso, porque es increíble uno pensar que viequenses, ¿verdad?, puedan lograr hacer que la Marina de Guerra de los Estados Unidos tenga que atender los reclamos y al final del día irse, sin ellos querer, de la isla de Vieques. Comenzaron pescadores, y de hecho a mí me encantan estas fotos, pues estos son pescadores viequenses
con sus botes. Ellos salían 50, 60 y se enfrentaban a los destructores de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, ahí con, como le llamamos esos resortes. Y no fue hasta que tuvieron que entonces, cuando se hacen las primeras protestas luego de la muerte de David Sanes, uno de los pescadores decide, vamos a montar un campamento de desobediencia civil dentro de los terrenos restringidos de la Marina, dentro de donde ellos mismos están tirando bombas. Y eso, hacen ese campamento y empieza a crecer, luego otros políticos empiezan a hacer otros campamentos, y luego cuando vemos a ver, venían políticos estadounidenses, el reverendo Al Sharpton, el reverendo Jesse Jackson, figuras importantes del movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos, vinieron a esos campamentos, fueron arrestados, volvían, y esto se volvió básicamente algo insostenible para la Marina y para la presidencia de Bill Clinton, hasta quien es hoy en día el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy hijo, que es abogado ambiental, hoy en día una antivacuna, pero fue una de las personas que protestó y fue arrestado allí. Finalmente, el presidente Clinton y la Marina dijo, bueno, tenemos que irnos aquí. Quisieron volver, hicieron un referéndum que luego lo quitan, pero aún así lo llevan a cabo, y el 70% de los viequenses votó para que la Marina se fuera de Vieques. Y esto estamos hablando que ya era 2001 y ya era la presidencia de George Bush, republicano, y había sucedido el ataque a las Torres Gemelas y estábamos en plena guerra contra el terrorismo. Y aún así, finalmente en el 2003 se va la Marina. En el 2004 cierra la base naval más grande de los Estados Unidos fuera de Estados Unidos, que era a pocas millas de aquí, en el mainline de Puerto Rico, la base Roosevelt Roads. Le damos fast forward, ¿verdad?, a unos meses atrás, y de momento, de la nada, inesperadamente, vuelven de nuevo los aviones de guerra. Hay miles de soldados ahora mismo en Puerto Rico. La base naval Roosevelt Roads, alguna vez la base más grande de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos, en el territorio de Puerto Rico, nuevamente tiene acción. Una base de la Fuerza Aérea en el noroeste de Puerto Rico, la base Raymond Aguadilla, luego de 50 años que no tiene acción, de allí, puedes mostrar los videos que envié, es como a 1 hora de donde yo vivo. De allí salieron muchos de los aviones que se utilizaron. Eso es un video que yo tomé. Eso es un aeropuerto civil en Aguadilla, pero que hace 50 años fue una base importante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esos son los Predator, que son los unmanned vehicles, los drones, que de hecho utilizaron durante el 3 de enero en Venezuela. Ahí estaban los militares. ¿Qué es lo increíble de esto? Y lo que nos molesta, y a mí me molesta como puertorriqueño, cuando nos levantamos el 3 de enero, tenía muchas amistades, ¿verdad?, que están como yo entre Washington, otras ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico. Ya era Navidad, muchos regresan para Estados Unidos, y cuando me levanto, tengo todas estas amistades, que así es que me entero por Facebook diciendo, no hemos podido salir, sin preguntarle a nadie. Nosotros nos levantamos, Estados Unidos nos cerró el espacio aéreo y cerró todos los aeropuertos de Puerto Rico por unas 24 o 48 horas, nadie pudo salir. Obviamente estaban utilizando muchos de los aeropuertos que nosotros tenemos civiles para muchos de los aviones que participaron en esa operación de Venezuela. Y ciertamente, pues, para mí es una ofensa tan grande, y es parte de por qué estamos aquí. Estábamos hablando con las organizaciones ambientales en Puerto Rico, mira, ¿qué podemos hacer? Porque hay una conexión. Y ya que esto es la conexión entre militarismo, colonización, justicia climática, estaba viendo, salió ayer mismo un artículo en la revista que a mí me gusta, Current Affairs, que se llama The U.S. War Machine is Earth's Greatest Enemy. Y nada más le leo este párrafo y con esto termino y después podemos tener más discusión. La maquinaria bélica estadounidense es el mayor enemigo de la Tierra. En su nuevo documental, la reportera Abby Martin, que a mí me encanta, ya tenía esto de Empire Files, y Mike Prisner, él es un ex veterano, participó en la guerra de Irak, revelan que los movimientos climáticos y contra la guerra
son en realidad uno solo, porque el ejército estadounidense es el mayor contaminante de todo. Ella dice, tras ver el nuevo documental de Abby Martin y Mike Prisner, El mayor enemigo de la Tierra, he tenido que reconsiderar por completo mi postura sobre el activismo ambiental. Ahora tengo clarísimo que la máxima prioridad de todo activista del movimiento climático, ambientalista en general y contra la guerra, debe ser enfrentar nuestra mayor amenaza, el imperio militar estadounidense, que se sustenta con niveles criminalmente incontrolados de combustibles fósiles letales mientras nos tambaleamos al borde de una catástrofe climática. Esto es increíble lo que está pasando, pero a la vez, si vemos lo que sucedió en Vieques y vemos que esto está interconectado, el movimiento ambiental, climático y antiguerra, yo creo que hay una oportunidad enorme de las organizaciones ambientales en el Caribe y en Latinoamérica unirse y ver de qué manera podemos luchar, como hicieron los pescadores viequenses, luchar contra el ejército de los Estados Unidos. Así que con eso termino. Muchísimas gracias, Edil. Creo que esta conexión entre el movimiento climático y de desmilitarización es algo que se ha venido moviendo. Personalmente estuve en una reunión con los colegas de World Resistance International y hay un gran interés del movimiento pacifista, los que han tenido, no sé, es una organización que tiene más de 100 años de trabajar, de conectar con lo que es la crisis climática, la interacción. O sea, si hay alguien que consume combustibles fósiles, es un portaaviones de los Estados Unidos. Hay una interdependencia en el complejo industrial militar y el consumo de combustibles fósiles. Para expandir un poco sobre el contexto de las luchas centroamericanas, la relación de la militarización, el extractivismo, que pues en nuestra región y en toda Latinoamérica cobra muchas vidas de defensoras y defensores de la tierra. Nos va a conversar la compañera Mariana desde esa perspectiva de los derechos de la comunidad y cómo el militarismo también nos llega hasta la puerta de nuestras casas. Bueno, buenas tardes, un gusto poder saludar a todos y todas, poder estar aquí esta tarde de miércoles a las 2 de la tarde, que sé que muchas veces es difícil, ¿verdad?, poder sacar el tiempito, así que muchas gracias. Pues sí, efectivamente, como Adrián comentó, he sido parte del movimiento ecologista desde hace muchos años. Y bueno, cuando los y las compas de Ruta del Clima me comentaron de este espacio, de que se podía participar, Angélica, que me escribió en diciembre del año pasado, también viendo un poco como de esas amenazas que ya escuchábamos en la región, en Venezuela y demás. Y bueno, yo un momento pensé como en qué podía aportar, porque efectivamente yo no soy experta en militarización ni mucho menos, ¿verdad? Sino que eso, trabajar con las comunidades en defensa del territorio y de los bienes comunes. Y también muchas veces como costarricenses nos sentimos como que esto no nos atañe, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos ejército y aunque sí tenemos represión policial y demás, pero a veces nos sentimos como fuera de todo este contexto. Pero luego reflexionando, más bien pensé que es muy importante poder entender que somos parte de una región latinoamericana, caribeña, somos parte de una región centroamericana que históricamente ha pasado por muchas luchas en defensa del territorio donde la militarización ha estado presente. Y además también que la militarización no solo se traduce en tener un ejército, sino que también hay muchas otras formas. Por ejemplo, la criminalización y la judicialización de los defensores y las defensoras ambientales, en donde Costa Rica pues sí ha sido parte lamentablemente también de esas estadísticas a nivel mundial. Y también poder compartir también con otros grupos organizados a nivel centroamericano, incluso diría mesoamericano, porque también el sur de México, Chiapas, compartimos muchas luchas en común. Nos ha permitido pues poder conocer también otros contextos, ¿verdad? Y efectivamente la militarización, que como digo, no solo se refleja en un ejército, sino también en crimen organizado, como ya comentaron los y las compañeras, incluso con fuerzas de seguridad privada también, para ¿cómo se dice? Paramilitarización también, son parte de ese proceso, ¿verdad?
Entonces, bueno, la militarización y el extractivismo también han estado fuertemente relacionadas, ¿verdad? En esa parte del despojo de los bienes comunes y también cómo afecta esa justicia ambiental y social. Y la militarización también se presenta bajo discursos como seguridad nacional, como también nos comentaban, el combate al narcotráfico, el control de fronteras, la protección de inversión estratégica, pero en la práctica básicamente lo que hace es asegurar territorios para la minería, monocultivos, hidroeléctricas, petroleras y megaproyectos, con el fin de reducir la capacidad de la resistencia social e imponer el despojo. Entonces, como vemos también en el caso de Venezuela, pero podríamos mencionar en otros lados, ese ha sido como el argumento, pero al final de cuentas van por los recursos o los bienes comunes también, como le llamamos. Entonces, la militarización lo que hace es que prepara el terreno para ese extractivismo y lo sostiene cuando hay resistencia, ¿verdad?, de parte de las comunidades. Y como decía, la criminalización es la otra cara de esa militarización, porque los defensores territoriales además son etiquetados como enemigos del desarrollo, como obstáculo al progreso, como amenazas a la seguridad, incluso falsamente vinculados al crimen organizado, que bueno, que lastimosamente también ya lo estamos viendo reflejado en nuestro país. Incluso, como les digo, esto no es algo realmente nuevo, ¿verdad? Eso ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero sí, sí creemos que este aumento que algunos llamamos fascismo, o este aumento de esos gobiernos, ¿verdad?, autoritarios, pues ha hecho que esta militarización, esta criminalización se ha visto todavía más, y ha sido más violenta y se ha visto más en otros países en los que no pensábamos que esto podía suceder. Entonces, como les decía, esta criminalización también se traduce en la judicialización de liderazgos comunitarios, en la persecución e incluso en el uso de fuerzas armadas y policías para reprimir protestas. Incluso cuando hay estados de excepción, cuando se declaran estados de excepción también en territorios estratégicos. Eso también va acompañado de otros tipos de problemáticas, como por ejemplo el racismo, o sea, el racismo ambiental, como se llama también, porque se da principalmente en territorios donde hay poblaciones indígenas o poblaciones campesinas, ¿verdad?, que se creen que son gente que no es valiosa, que sus derechos no son importantes y que se puede ir a sus territorios a despojar de sus bienes comunes o incluso a llegar al punto de asesinatos, ¿verdad? Y podríamos mencionar a nivel centroamericano diferentes ejemplos. Por ejemplo, en Guatemala, con el caso de la mina Marlin en San Marcos, y otros procesos mineros que se han dado también en Guatemala, donde se da la declaración de sitios en territorios indígenas, donde se da la presencia militar, en donde se llama supuestamente a restablecer el orden, pero más bien lo que se hace es criminalizar a estas poblaciones. Honduras también, bueno, el caso emblemático que yo creo que todos y todas conocemos, con la instalación del proyecto hidroeléctrico Aguasarcas, en el río Gualcarque, que fue afectada principalmente a la población lenca y bueno, que terminó con el asesinato de la compañera Berta Cáceres y que todavía se da una persecución sistemática del COPIN, ¿verdad?, que era la organización a la que ella pertenecía. El Salvador también con el presente estado de excepción, en donde se han vuelto otra vez con este auge de megaproyectos, incluso con la reactivación de la minería, etcétera. Y en el caso de Costa Rica, como les comentaba, que a veces pensamos que no somos parte como de esas estadísticas, pues podríamos también mencionar otros muchos más ejemplos de esta criminalización y judicialización, por supuesto en casos con compañeros y compañeras indígenas, ¿verdad?, que están luchando por la recuperación de sus territorios, y ahí tenemos pues el lamentable caso de Sergio Rojas, pero también está el de Jerry Rivera, está, bueno, Pablo también, que ha sufrido, Pablo Sivas, que sufre amenazas también constantes, incluso que son personas que se les han dado medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. También repasando un poco, recordaba el caso también de Orlando Barrantes, un campesino que tuvo que pasar un juicio por más de 22 años,
Supuestamente se le acusaba de haber secuestrado 4 policías en unas cierres que hubo en la ruta 32, porque estaban como reivindicando derechos campesinos y demás y de tierras, y se le tuvo esa acusación, y aunque varios tribunales fue desestimado, igualmente seguían poniendo como esta acusación, y después de 22 años, en el 2022 creo que fue ya, se desestimó el caso, pero por supuesto que ese es un proceso que desgasta a la gente, ¿verdad? Y lo que da el mensaje es que es mejor no manifestarse, no hacer nada, porque usted va a terminar también en las mismas. Podríamos hablar también el caso de don Carlos Argueda, si no me equivoco, del Zona del Caribe también, que fue amenazado por las piñeras, y bueno, el reciente caso de Juan Bautista, ¿verdad? También el ayer de Estela Chinchilla, también compañera, que bueno, que eso yo creo que es una acusación de que supuestamente usted mandó a matar al presidente, o sea, me parece sumamente grave. Entonces eso, como que nosotros como pueblo costarricense no estamos exentos de este tipo de acciones, y lamentablemente con el último gobierno pues estas acciones todavía fueron más presentes y más crudas, por decirlo de alguna manera. Según el Global Witness, que es una entidad que está como registrando, ¿verdad?, los casos de asesinatos a nivel mundial, reportaba, uno se informa y se organiza. Es muy complicado, pero hay que seguir insistiendo, ¿verdad?, en poder tener esos espacios de reflexión y también en más espacios de articulación y de formación política también, en donde podamos compartir entre diferentes organizaciones estos análisis. No significa que no perdamos la esperanza de poder seguir entendiendo que esta es la forma en la que tenemos que seguir trabajando para poder revertir ese contexto, no solo nacional, sino también latinoamericano y el caribeño, y por supuesto también fortalecer la solidaridad internacionalista y también incluso la unión entre organizaciones regionales y latinoamericanas. Ya lo vimos en la Cumbre de los Pueblos, ¿verdad?, en la COP30, que hubo... Bueno, más bien en el marco de la COP30, que hubo ese espacio de la Cumbre de los Pueblos, donde se reunieron más de 15,000 personas, no sé, de diferentes organizaciones que tenemos una preocupación común, pero bueno, este es solo uno de esos espacios donde podemos discutir esas cosas, pero tenemos que seguir todavía fortaleciendo esa integración regional que es sumamente importante, y también seguir denunciando eso, el auge de esos gobiernos de derecha, fascistas, y también seguir denunciando lo que sucede en otros países, ¿verdad?, como en el caso de Puerto Rico, pero podríamos hablar de Haití, podríamos hablar, bueno, obviamente de Venezuela, otros países del Caribe que también están pasando por muchas cosas. Entonces, esa necesidad también de como costarricenses salir de esa burbuja y entender esas otras dinámicas es sumamente importante. Eso se reconoce, ¿verdad?, como les decía, esos procesos de militarización que despojan nuestros bienes comunes y que obviamente permiten la entrada de esos proyectos extractivistas, mineros, hidroeléctricos, que bueno, aquí no voy a ponerme a hablar como de todas las consecuencias que tienen esto, porque sería como otro tema grande, pero que reconocemos que ese tipo de visión de desarrollo, entre comillas, trae ese montón de problemáticas, y que también es necesario seguir fortaleciendo las alternativas, que podría decirse de alguna manera, o los procesos que las comunidades ya llevan desde hace muchos años, agroecológicos, manejo comunitario de bosques, gestión comunitaria del agua, etcétera. O sea, las alternativas existen, las comunidades las están desarrollando, pero necesitamos también que sean mucho más apoyadas en políticas públicas y demás, y por supuesto fortaleciendo las organizaciones territoriales para esta defensa. Entonces esto por acá, y para permitir también nos gustaría mucho como conocer otras reflexiones sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por esta reflexión. Yo creo que hay dos puntos que es importante recalcar. Uno es que vienen por los recursos naturales, y vienen con o sin el derecho internacional, con o sin las reglas de comercio, con o sin tratados internacionales. Y eso es el mensaje que da Venezuela. Ya no es que es la Guerra Fría, ya no es que es la democracia, ahora es lo mismo que empezó con Panamá: ese canal es mío o invado, porque ese fue el preludio a Venezuela, y en Venezuela fue invado y ese petróleo es mío.
Y una realidad que tenemos que aceptar es que nuestros estados, nuestros gobiernos son débiles. Y quienes se han enfrentado a las transnacionales son la gente con pangas ahí en Vieques, son la gente en la Panamericana bloqueando, son la gente oponiéndose a una minera, oponiéndose como Berta Cáceres en Honduras, a una hidroeléctrica, son la gente cuidando tortugas. Esos son los que cuidan el extractivismo. Y ahora estamos en una nueva época, es un nuevo activismo, mucho más peligroso que antes. Y luego, ¿cuál es el legado costarricense? Bueno, y no tenemos ejército. Tal vez eso deberíamos revisar un poco nuestra historia en la Guerra Fría, porque tengo familiares que dirían cosas diferentes sobre su rol en esos momentos. Especialmente cualquiera que vivió en la zona norte con la contra, que se dio mucho en nuestro territorio. Es visible decir que no teníamos presencia paramilitar con bandera costarricense en esa época. También, por otro lado, nuestro legado es el legado de la neutralidad y la paz. Si hay una persona en Latinoamérica que le tiene que molestar lo que está pasando, se supone que es un costarricense, que por constitución somos pacifistas y neutrales, y sin embargo tenemos un presidente que más bien se alegra de una intervención militar y del rompimiento del derecho internacional. Para expandir también un poco sobre el tema de desmilitarización y clima, y también desde una perspectiva de los nuevos y nuevas activistas, digamos, que se les presentan realidades que en la juventud muchos de nosotros nunca vimos. Todos tal vez nos hemos opuesto a alguna transnacional o a un referéndum contra los gringos, pero no a esa realidad donde ya no hay ley que nos proteja. Y pues en este contexto y desde las posiciones también feministas, nos va a compartir nuestra colega Raquel de la Fundación Orgánica. Está pesado. Hola a todas y todos, un gusto estar aquí en este espacio. Yo vengo de Palmares, de Fundación Orgánica, somos una organización, nacimos en el 2019, trabajamos temas de acción climática en comunidades, por lo que toda la provincia de Alajuela es nuestra área de acción. Ahora principalmente la zona norte, que estuvimos trabajando en Upala, Los Chiles, Guatuso, y ahí seguimos. Bueno, a mí me dijeron hablar de algo esperanzador, y yo, ¿cómo voy a mentir? No, mentira. Pero sí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vivir esto? Yo soy activista desde que tengo 14 años, porque fue el TLC. Desde ahí estoy metida en esto, entonces ya son bastante, casi 15 años de todo. Y bueno, quiero comenzar diciendo que Centroamérica es una de las regiones más violentas fuera de un espacio de guerra abierta, ¿verdad? En ese momento, entonces, bajo mi concepción de que no viví cosas de los 80 y tantos 90s, todo lo que vivimos en Centroamérica está profundamente militarizado. De hecho, en este espacio voy a invocar a varios pensadores y pensadoras de Centroamérica específicamente, iniciando con Martín Baró. Martín Baró nos habla de que hay una guerra de baja intensidad en Centroamérica. ¿Qué se refiere a eso? Que es una guerra solapada bajo un marco institucional que no respeta esas reglas de guerra. Hay una tortura constante en el sentido de que, como decía ahora Mariana, ¿verdad? Hay amenazas, hay criminalización, hay incluso presos políticos en muchos estados de Latinoamérica, y eso dignifica al menos un poco más la lucha de nosotros, como así tenemos que mandarnos, ¿verdad? Tenemos que mandarnos fuerte, porque eso ya se viene dando. Esto no es algo nuevo, eso sí, el aumento de la militarización sí va a generar un cambio profundo. Pero bueno, en esto hay una autora muy buena, una economista feminista, Julia Evelyn Martínez, de El Salvador. Ella es maravillosa. Ella nos habla de cómo Centroamérica pasa del neoliberalismo a un hiperneoliberalismo con un enfoque central en megaproyectos. ¿Y qué es lo que pasa? Que los megaproyectos vienen a modificar completamente, radicalmente los territorios y la vida de las personas. Entonces, todas las situaciones que se generan alrededor de esos megaproyectos están militarizados. ¿Por qué? Porque el extractivismo y la seguridad militarizada fueron hechos de la misma monedita, ¿verdad? De la misma, se necesitan mutuamente para existir. Entonces, esta militarización de la sociedad va más allá de un saqueo material. Es un ataque directo al derecho de ser y al derecho de existir. Y parece que tenemos encarnado, ¿verdad?, un patrón histórico de despojo colonial que ahí sigue no sé, como el inconsciente colectivo. Y cuando sucede esta violencia ecoterritorial, suceden violencias múltiples.
¿verdad? Múltiples, de todo tipo. Entonces vemos este tipo de criminalización, amenazas, como lo que le pasó ahora a Estela, ¿verdad? Que a mí me da mucho miedo, como persona joven les voy a decir, por favor vayan a votar y lleven a todo el mundo a votar, por favor, este 1 de febrero, porque se nos viene algo muy pesado. Y si Estela es como un ejemplo de lo que puede pasar si viene este gobierno y seguimos hablando nosotros como activistas, nos puede meter en la cárcel como pasó en El Salvador. Y tengo muchos amigos y amigas que se han exiliado del año pasado por eso mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos esto en esta zona. De hecho, como fundación de también la Ruta del Clima, somos parte de la Alianza Escazú. El año pasado, bueno, hace 2 años, llevamos haciendo 13 cineforos en todo el país para llegar y territorializar lo que significa el Acuerdo de Escazú. En todos hemos identificado amenazas, criminalización, asesinatos y boicot de activistas. Digamos, Don Hammer, que es un señor de Grecia, nos contaba que a él le boicotearon la pulpería de toda la familia porque se opuso al cierre del Parque Los Chorros, no sé si lo conocen allá por Grecia, pero él se opuso a eso y le boicotearon todo. Entonces, eso lo vemos aquí en Costa Rica, vemos cómo sucede y cómo, para traer como ya el tema de feminismo, hay que citar a la maravillosa Lorena Cabnal, feminista comunitaria territorial, cuando ella habla de que el territorio tierra, si no se defiende, ¿cómo vamos a defender el cuerpo de las niñas, de las mujeres y de las disidencias, principalmente, verdad? Porque son las que son más afectadas. Y ahora, cuando hablamos de militarización, no podemos hablar del ejército. Ahora hay que hablar de ejércitos insurgentes, policía militarizada, incluso software, ¿verdad? Porque hasta Spotify le da plata a un magnate ahí para que compre armas para Israel, ¿verdad? Entonces, todo está profundamente vinculado. La militarización es demasiado dolorosa. Y no viene solo de una manera, desde el fósforo blanco, que también tuvo su mejor amigo, que era la gente naranja en Vietnam, ¿verdad? Es lo mismo, es lo que estamos viviendo. Y las mujeres y las disidencias que habitan estos entornos son marcados por diversos tipos de desigualdad y desorganización social peligrosa y provocada, porque eso es institucionalizado. Lo de Berta Cáceres, se dieron cuenta que tenían cheques del BAC. Ellos sabían esto antes de que sucediera. No pasó nada, porque está institucionalizado. Por eso es que me encanta hablar de Martín Baró, porque esa guerra de baja intensidad es lo que hemos vivido en América Latina, principalmente en Centroamérica, y ahora vemos profundamente cómo se está incentivando ese tipo de pensamiento aquí en Costa Rica. ¿Y qué es lo que pasa? Que las mujeres y las disidencias que viven en esas zonas de guerra, que se les puede decir así, pueden convertirse en personas que viven violencia de género, incluso su manifestación más extrema, que son los femicidios, ¿verdad? ¿Y qué pasó en Costa Rica? ¿Cuál ha sido la alza de femicidios? Por la narrativa del presidente, ¿verdad? Entonces, esos feminicidios aumentan por la dominación colonial, la exclusión, el racismo, eso que muy bueno que lo mencionó Mariana, porque incluso vemos ubicación demográfica racista en lugares en donde van a hacer pruebas militares, que son poblaciones que son vulnerabilizadas por todo un sistema. Entonces ahí vemos esa ubicación demográfica racista. Entonces, para meternos más a Lorena Cabnal habla del territorio tierra y territorio cuerpo, como si fueran lo mismo, ¿verdad? Porque así es, así lo ven, desde esa cosmogonía maya xinca, que es maravillosa. Entonces dice que, bueno, son lo mismo y ponen en juego la vida cuando existen múltiples expresiones de desigualdad. Esto debe ser llamado como necropolítica de género, y también debemos decirlo como necropolítica del ambiente. Y aquí estoy citando a Montserrat Zagot para el tema de necropolítica de género. Porque incluso si hablamos de quién tiene que cuidar a quién, si hablamos del derecho al cuidado, ¿quién sostiene la vida? Si no son las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hay un desastre hidrometeorológico? Las mujeres son las que más están desnutridas, las mujeres son las que más están deshidratadas porque prefieren darle a todos los huilas toda la comida, menos a ellas, ¿verdad? Porque así son las mamás. Entonces hay una situación de roles que se profundiza aún más con la crisis climática, y más si vemos que esos jets gigantes que pasaron por acá y por todo lado hace poco, en una hora un jet genera las emisiones que una persona genera en 7 años con el carro de ustedes ahí. En 7 años, una hora de ese jet militar. Imagínense cuánto más profundización vamos a tener de los desastres hidrometeorológicos si eso sigue sucediendo, y cómo está conectado, y cómo las poblaciones más vulnerabilizadas, siendo estas las mujeres y las disidencias, van a sufrir aún más. Entonces el negocio militar tiene una buena parte de su razón de ser en la protección de la industria fósil. No podría llevarse a cabo sus actividades sin sistemas de seguridad militarizada, por eso extractivismo sin seguridad militar no es nada.
por eso creo que lo vimos desde la colonia. Y yo desearía hablar cosas más bonitas, pero al menos cuando hemos trabajado allá en la zona norte, nos han contado mujeres, porque tenemos un programa que se llama Escuelitas de Justicia Climática, un programa de formación en acción climática comunitaria a mujeres y emprendimiento, porque necesitamos todo el tema de autonomía financiera feminista, es necesario, ¿verdad? Ahí ya nos cuentan, desde que Cruzitas ingresó y que, bueno, que se hizo todo ese desastre del gobierno de Arias, hay más trata de personas, hay más prostitución cerca de todas esas. Entonces es lo que nos dice Julia Belín Martínez, ¿verdad? Los megaproyectos y el hiperneoliberalismo que estamos experimentando ya nos pone en una zona de guerra. Yo lo único que puedo decir desde mi esperanza, yo creo que la esperanza la construimos todos los días, con la gente que está aquí, con la gente que hablamos y conversamos, pero no podemos doblegarnos, no podemos rendirnos. Tenemos que hacer todo y hacer como esta gente de la isla. Pescadores lograron, y a mí me encantó ver esas imágenes porque me parecía la gente de Palestina tirándole piedras a los tanques. Es lo mismo, es el mismo eje militar que está accionando. Entonces, ¿cómo nosotros desde las comunidades podemos marcar la diferencia? Hablar de paz, hablar de justicia, pero también meter políticas de cultura, de deporte en todas estas comunidades, porque ya está militarizado. A mí me da miedo lo que pase este año, pero bueno, por favor lleven a la gente a votar. Muchísimas gracias, Raquel. Con estas palabras tan ilustradas de Raquel sobre la interconexión entre la lucha por la igualdad, la dignidad, el extractivismo, vamos a pasar a una siguiente parte donde es más participativo. Tal vez ahí remendamos el círculo que no tenemos, y va a ser liderada por mi colega Angélica. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas para tratar de buscar cómo articular este tipo de ideas, esta resistencia que Raquel mencionaba. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es la narrativa que tenemos que buscar? Y creo que hablando con Carlos hace unos días, mucho de lo que se basa, y hablando como abogado en Derecho Internacional Climático, mucho de lo que se basa toda nuestra experiencia de vida, lo que hemos dedicado al trabajo, lo que nos han enseñado en la universidad, lo que nos enseñaron en la escuela sobre qué es la base de la vida en sociedad, las reglas, el desarrollo sostenible, la paz, el respeto, la soberanía, están siendo relativizadas alrededor nuestro. Todo se está cayendo, y eso implica que nos repensemos como sociedad, como activistas, como actores y actoras políticos. Y eso no lo puede hacer ninguno de los sabios que están sentados acá, y yo en mi poca humildad tampoco, sino que es simplemente un trabajo colectivo. De alguna forma, construyendo en colectivo, podemos llegar a esas respuestas tan difíciles y enfrentar esas tareas tan duras como lo hicieron esos colegas en Panga frente a los gringos con armas. Entonces ahora le doy la palabra a Angélica y vamos a parar de grabar. Después de esto tenemos un refrigerio, entonces no se vayan.